Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 9:37 minutos. Recibimos a Denise Herrera, una colega que nos hablará desde Ecuador, donde acaba de concluir un proceso de votación con características que llaman la atención de la comunidad internacional. Adelante, Ricardo. Bienvenida, Denise. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Ecuador, desde el mundo. Así es, bueno, terminó la primera parte de una jornada electoral bastante reñida. Recordemos que eran 16 candidatos que buscan la presidencia del Ecuador. Un número bastante peculiar e histórico, porque no había ocurrido esto en el país jamás, donde estaba bastante dividida las tendencias, particularmente por la historia del Ecuador de los últimos años, donde una fuerza política como la Revolución Ciudadana, con su expresidente Rafael Correa, sigue teniendo un importante poder, pulso aquí, por lo cual hay muchos seguidores, y eso también hizo que el candidato que representa la Revolución Ciudadana en estas elecciones por Centro Democrático, Andrés Arauz, sea quien gane hasta lo último que está procesado un por ciento como el ganador de esta primera vuelta. Sin embargo, no con el puntaje necesario para haber ganado completamente las elecciones. En Ecuador se estipula que para que un candidato gane en primera vuelta debe ser con superior al 40% y con 10 puntos porcentuales superior también al segundo candidato. En ese sentido, lo que también ha llamado bastante la atención es quién está en segundo lugar, que es el candidato de la fuerza política indígena aquí, Pachacutic, también un partido de mucha historia. También fueron parte de los personajes que representativos. En octubre se vivió un estallido social en Ecuador que significó bastante para diferentes grupos que están cansados del gobierno actual, de Moreno, también bastante opositores al sector de la derecha, como es justamente en el tercer lugar, el candidato que está en tercer lugar, el banquero Guillermo Lasso. Esta disputa que hubo desde el inicio de ayer se creó también a raíz del primer informe emitido por el Consejo Nacional Electoral en torno a los resultados del conteo rápido, donde se confirma en un inicio que en segundo lugar está de Pachacutic y decían que no, que por milésimas estaría ahora Guillermo Lasso. Así que así ha transcurrido como estas últimas horas entre estos dos candidatos. Por milésimas han ido superando en ocasiones uno y luego el otro. Sin embargo, hasta lo último sigue siendo que supera por 20 milésimas, algo muy mínimo, Yacu Pérez a Guillermo Lasso. Así que estamos prácticamente en un pronunciamiento nuevamente oficial de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y también es una nueva oportunidad para el Ecuador, más aún cuando el candidato, el banquero Guillermo Lasso, que era la alianza de la derecha de Ecuador por parte del Partido Social Cristiano, un partido también muy tradicional aquí, y creo prácticamente no pasaron ni siquiera la segunda vuelta, y es algo que está en la mesa y que está dando bastante de qué hablar. Denise, ¿cómo ha reaccionado la población ante estos resultados? Porque no se esperaban en algunos de los casos. Y segundo, si se confirma la segunda vuelta para el 16 de abril. Denise. Las reacciones son diversas. Sí, aquí te escucho. Sí, las reacciones son diversas. Principalmente, como lo decía, hay bastantes seguidores que todavía desean que vuelva el expresidente Rafael Correa, pese a todo el bloqueo mediático, pese a la persecución que ha habido, que si bien hay ciertas cosas que revisar, el expresidente Rafael Correa debe causas abiertas en su contra, un aparataje mediático que ha operado durante todo el gobierno de Lenín Moreno, cuando en ese entonces Moreno asumió con una fuerza política que era la de la Revolución Ciudadana, en ese entonces la Alianza País, y que finalmente volcó sus intereses a un sector de la derecha. Por eso también muchos hablaban de que en realidad no gobernaba Lenín Moreno, sino Guillermo Lasso, porque estaba detrás de todos estos poderes. Entonces, por un lado tienes toda esta reacción positiva de un progresismo del país bastante latente, bastante batallador, por decirlo así, porque no solo se lo persigue al expresidente Correa, sino también a las diferentes autoridades y también simpatizantes del expresidente Correa, que ha sido bastante difícil para ellos poder continuar en esta carrera política, a pesar de que desde los sectores de derecha y del gobierno de Moreno se decía que había libertad de expresión. Y por otro lado tienes a Yacu Pérez, también se le cuestiona
cierto acercamiento con la derecha particular, a pesar de que Pachacutic es un partido inicialmente de izquierda. Hay mucha fragmentación también que no lo reconocen públicamente. Recordamos que dentro del partido político de Pachacutic también hay las organizaciones como la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país, que ha tenido bastante también popularidad en torno al reclamo social y popular, por lo cual ahora Ecuador queda en algo histórico también, que son dos candidatos, por un lado progresista de izquierda también, y Pachacuti, que también es de izquierda. Entonces, claramente las reacciones de la mayoría de la población son positivas, porque hay un sector bastante golpeado, no solo históricamente marginado, sino que la pandemia agudiza esto. Recordemos que el gobierno de Moreno tomó medidas económicas, algo que no había ocurrido en la región en la pandemia, donde se redujo el salario de los trabajadores, donde se tomó también la posibilidad de poder despedir a la gente durante casi la ley de apoyo humanitario, se llama, que entró en vigencia ya un año, que se va a cumplir más o menos la mitad de este año, y con la posibilidad de que se renueve ese contrato. Entonces, bastante golpeado quedaron los ecuatorianos frente a estas medidas, mientras la banca siguió teniendo sus ganancias. Inclusive Moreno condonó los impuestos de ciertos banqueros. Entonces había una sociedad bastante molesta, y octubre, que fue el levantamiento popular y social aquí en contra de una medida política de ese entonces del presidente Moreno, que fue levantar el subsidio al combustible, y apoyado por los sectores de derecha que venía a representar Guillermo Lasso en esta ocasión, hizo que la gente estuviera bastante molesta. Como todos los países, Ecuador atraviesa una situación bastante crítica en torno a la pandemia, y sin duda se agudiza con estos intereses de Moreno de seguir pautando con el Fondo Monetario Internacional y bueno, su agenda internacional muy distinta a la que tenía el expresidente Correa, que era un proyecto más de integración. Así que Ecuador se levanta con esta novedad en torno a que mucha gente que criticó al movimiento indígena y a la izquierda ahora tiene solo dos posibilidades de izquierda, así que es un tema de bastante análisis. Mire, en el Suramérica hay una restauración de las líneas pasadas. En Brasil, recuperación de Lula. En Bolivia, la recuperación total del gobierno que había sido derrocado. Y ahora en El Salvador parece que se acabó el reinado de Moreno. Y creo que es el más perjudicado Moreno por su comportamiento. ¿Usted cree que esa restauración que parece que hay en América Latina se va a consolidar realmente en Ecuador, a pesar de la atomización del escenario? Que ahí se va a construir una fuerza para el retorno un poco al pasado que se quería sepultar. Creo que hay bastante escenario importante que tiene ahora el candidato de la Revolución Ciudadana por Centro Democrático, es Arauz, principalmente por ser un personaje joven. Inclusive si de convertirse Andrés presidente de Ecuador, sería históricamente el presidente más joven en la historia del Ecuador, algo que sin duda capta la atención de los jóvenes. Si bien hay ciertas posturas en torno al pensamiento del expresidente Rafael Correa, también creo que ha habido bastante mezcla y reconocimiento también de que hubieron cosas que se hicieron mal y que es una oportunidad de ratificarlas. Y sin duda también la campaña mediática que atravesó la persecución ha hecho que se visibilice mucho más el trabajo que hizo en ese entonces la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, retomo lo de la pandemia. El expresidente Rafael Correa tenía bastante amplia y extensa de reestructuración del sistema sanitario, por lo cual hay hospitales que permitieron ahora que en la pandemia se pueda, bien o mal, responder a esta situación, mientras tenía declaraciones de Moreno diciendo que para qué más hospitales. Tienes esas contradicciones. Por otro lado, el movimiento indígena, lo que interesa de ello es también el discurso ecológico que tiene Yaco Pérez. Sin embargo, tiene dentro de la estructura indígena hay bastantes contraposiciones también, porque en un inicio, alguna dijo que él prefería un banquero antes que un correísta. Entonces eso también le trajo bastantes problemas, porque históricamente Pachacutic, el movimiento indígena, es de izquierda, y algo que claramente sus seguidores no permitirán es que ninguno paute con un banquero o estos sectores tradicionales de derecha que ya han tenido bastante protagonismo en el país y que estas medidas se han agudizado con la pandemia. Entonces, creo que va a ser reñido, pero sin embargo creo que también es un momento importante, y creo que también, dadas las condiciones, sería interesante también cómo lleva cada uno su campaña de segunda vuelta. Muchísimas gracias, Denise. Muy amable de tu parte por este conversatorio
para orientar a la República Dominicana. A ustedes un placer, muchas gracias.